La Bella y la Bestia. Les llegó, ¿verdad? La imagen. Y yo que más de un pastor tan loco de que ir a hablar es que La Bella y la Bestia. ¿Será que nos va a poner la película? No, pero sí vamos a contar una película. ¿Quiénes se vieron La Bella y la Bestia? O quienes han leído el libro, la historia, ¿verdad? La Bella y la Bestia narra de una mujer muy hermosa, ¿sí? Una mujer muy hermosa, que es la Bella, que se enamora de un hombre que se transforma en una bestia, ¿verdad? Ella se enamora de esta bestia, y aunque la película es romántica y tiene un final feliz, y la bestia en la película era buena, pues yo hoy voy a distorsionar un poco la idea original con el respeto del autor de esta producción. Y vamos a poner a la bestia porque hoy vamos a hablar del Apocalipsis. Y ustedes saben que el Apocalipsis nos habla de una bestia, sobre todo el Apocalipsis capítulo 13, lo puede ir buscando. Apocalipsis 13 nos habla de una bestia, ¿sí? Que sale del mar, una bestia poderosa. Pero también nos habla de una bella, de una mujer que es perseguida por la bestia. Entonces hoy la bestia de nuestra película, porque esta es nuestra película, La Bella y la Bestia. Hoy la bestia de nuestra película va a ser esa bestia del Apocalipsis. Va a ser esa bestia que, ya lo voy a explicar, significa la cultura gobernada por Satanás, el gran dragón del Apocalipsis. Y la Bella es la mujer, una de las mujeres también de esos capítulos del Apocalipsis que representa a la iglesia. Entonces hoy vamos a ver cómo la Bella ve la bestia, anda detrás de la Bella. Por eso el mensaje de hoy se llama La Bella y la Bestia. Y vamos a hablar del Apocalipsis. Busque Apocalipsis capítulo 13. Yo sé que alguno, uy, pastor, va a hablar del Apocalipsis en la iglesia. Pocas veces hablamos del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia tal vez más mal interpretados. El Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia más mal entendidos, porque las personas tratan de coger el Apocalipsis y acercarse al Apocalipsis sin unas herramientas hermenéuticas, unas herramientas para poder entender el texto. Entonces todo el mundo se acerca al Apocalipsis desde una perspectiva muy subjetiva, ¿no? Entonces empezamos a alegorizar. No, la bestia, yo creo que la bestia, si es una bestia debería ser esto, debería ser aquello. Yo creo que los 7 cuernos, deberían ser esto, deberían ser aquellos. Entonces empezamos a hacer algo que en la predicación se llama alegorizar, que es un gran error. Alegorizar es tratar de ponerle significado, y el Apocalipsis se presta para alegorizar. Entonces la gente ha dado cualquier miles de interpretaciones al Apocalipsis. Pero para entender el Apocalipsis, nosotros necesitamos usar las herramientas hermenéuticas de estudio bíblico para poder entenderlo. Por ejemplo, necesitamos empezar entendiendo a quién fue escrito el Apocalipsis y cuál era la intención del autor del libro del Apocalipsis. Porque si usted no tiene eso en claro, usted no va a entender ni pito del Apocalipsis cuando lo lea. No va a entender. El Apocalipsis fue un libro escrito por Juan en la isla de Patmos en el año 90 y 95 después de Cristo. ¿A quién fue escrito el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis se escribió para la iglesia que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, para los cristianos que estaban siendo muertos, para los cristianos que estaban siendo tirados al foso de los leones en el Coliseo Romano, que estaban siendo quemados con antorchas, una iglesia perseguida que estaba dando su vida por el Señor Jesús. El apóstol Juan escribe el Apocalipsis para ellos, para la iglesia perseguida, en el año 90-95 después de Cristo. Y el apóstol Juan, el apóstol Juan en la isla de Patmos escribe el Apocalipsis en una serie de códigos. Códigos que nosotros necesitamos entender para poder interpretar el Apocalipsis. Códigos que no entendemos porque eran códigos que entendía la cultura de la iglesia primitiva. Me explico. ¿Cuántos de aquí manejan códigos con su pareja? Uno con la pareja aprende a manejar códigos. Sí, ¿verdad? Códigos son señas, son palabras que nadie entiende. Por ejemplo, yo sé que a veces mi esposa se hace en la puerta de allá, de atrás, y me hace... Yo creo que si ustedes la miran, ustedes dicen, la pastora, ¿qué le está diciendo? Donde ella le haga esa señal, ustedes no entienden. Pero yo la entiendo. Yo sé que me está diciendo, amor, venga y me ayuda con una niña que estoy muy cansada. Hay un código ya desarrollado, ¿verdad? Hay un código. Uno como pareja aprende a manejar unos códigos donde usted solo dice, hey. Y ella. Y uno entendió perfecto y todo el mundo quedó, ¿y estos qué dijeron? Ese lenguaje. Claro, si nosotros no entendemos los códigos que manejaba la iglesia primitiva, la gente a la que Juan está escribiendo, no entendemos ni pito el Apocalipsis, y lo peor es que lo podemos malinterpretar, porque los códigos son diferentes.
Por ejemplo, para una persona, digamos, si mi esposa me hace esto, yo sé que me está diciendo, no sé. Pero de pronto si ella le hace esto a usted, usted lo puede decir, ay, la pastora tan grosera, me está diciendo, no me importa. ¿Entienden? O sea, los códigos se interpretan de manera diferente en las culturas, en las personas. Entonces, ¿cuáles eran los códigos que usaba la iglesia primitiva? Las palabras que entendían, Pablo les escribe en ese lenguaje. Ellos entendían que era la bestia, ellos entendían que era el falso profeta, ellos entendían que eran los cuernos, ellos podían interpretar fácilmente este tema, nosotros no. Por eso necesitamos las herramientas hermenéuticas para estudiar el Apocalipsis, y una de ellas es la intencionalidad del autor. ¿Cuál era la intencionalidad del autor de Juan? La intención del libro Apocalipsis es animar a los cristianos a que perseveren en su fe en medio de la gran persecución que les costaba hasta sus propias vidas. Teniendo eso en mente, ahora sí podemos entrar al Apocalipsis a mirar algunas cosas. Miren, en el Apocalipsis la bestia, están todos allí en ese capítulo 13. ¿Quién era la bestia? 13. ¿Quién era la bestia del Apocalipsis? No tengo todo el tiempo para leer todo el Apocalipsis, ni todos los versículos, ni los capítulos, pero sí vamos a leer algunas claves fundamentales. La bestia era el Imperio Romano, la cultura del Imperio Romano. Juan le llama la bestia porque era el imperio que estaba persiguiendo a muerte a los cristianos, que estaba también junto con los judíos aliados, estaban persiguiendo a las personas que se convertían a Cristo para acabar con sus trabajos, con sus familias, con sus vidas, para que renunciaran a la fe. Entonces el apóstol Juan les escribe como la bestia, el imperio romano del momento. La cultura romana, la educación, la economía, el ejército podían traer paz y grandes riquezas al imperio y a cualquier persona que se sumara a él. Mire, uno de los imperios más fuertes de aquel momento, de aquel tiempo, fue el Imperio Romano. Era envidiado por todo el mundo, porque era un imperio consolidado, era un imperio que trabajaba de una manera impresionante, su colonización hacia otras tierras, hacia otras culturas. Era un imperio muy fuerte, muy rico, muy poderoso. La gente decía, wow, nadie ni nada como el Imperio Romano. Por eso los romanos y los emperadores romanos y toda esta gente era tan arrogante. Y era tan sádica. Si ustedes leen sobre los emperadores, sobre toda esta gente que gobernó, era gente que mataba. Mire, uno mandó a matar, a cortarle la cabeza a Juan el Bautista porque una mujer se lo pidió. O sea, era una cosa sádica, matar a los cristianos y echarlos al circo romano y que todo el mundo disfrutara de la muerte de estas personas, que los colgaran como antorcha. Eso lo hace gente con una mente muy depravada. O sea, que era un imperio muy poderoso, pero era un imperio con una cultura totalmente satánica. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo del 3 al 4. Mire lo que dice. Apocalipsis del 3 al 4 nos habla de la bestia, que es la cultura del Imperio Romano. Vi una de sus cabezas, versículo 3, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra se maravilló en pos de... ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Oh, ya nos nombra otro personaje. ¿Quién? El dragón, que era el que daba autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Qué bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Sí ve? ¿Qué decía la gente? ¿Qué decían los otros pueblos, las otras naciones? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y adoraron a la bestia, al imperio. Entonces, ahorita siempre empezamos a entender algunos asuntos del Apocalipsis, ¿verdad? Roma fue la única ciudad que se autoproclamó como la ciudad eterna. Roma se autoproclamó a sí misma como la ciudad eterna. O sea, era tanto el ego, era tan grande que se había convertido que ellos decían, no hay nadie ni va a haber nadie como nosotros. Nosotros nunca vamos a ver dolor porque somos un imperio poderoso que puede acabar con cualquiera. Mire el capítulo 18, el versículo 7, lo que Roma dice acerca de sí misma. Capítulo 18, versículo 7. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, dice la palabra de Dios, dale tanto del tormento y del llanto, porque ella dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Sí ven? O sea, estoy sentada como una reina, yo reino, gobierno, no veré llanto, no seré viuda, porque tengo mucho poder. La arrogancia del imperio, la arrogancia que se había establecido. Ahora, ¿cuál era entonces la consecuencia? ¿Sabe qué pasó? Que la fe de muchos cristianos fue puesta a prueba. Porque ese imperio, esa bestia, ese mastodonte de bestia,
se dedicó a perseguir y a matar a los cristianos. Entonces la consecuencia fue que muchos cristianos renunciaron a su fe. Muchos dijeron, no podemos luchar contra la bestia. ¿Quién contra ella? ¿Quién podrá hacerle frente? Y muchos renunciaron a su fe. Otros sencillamente dijeron, no, vamos a seguir siendo cristianos, pero vamos a adaptarnos a la cultura de la bestia. O sea, seguimos siendo cristianos, pero tratemos de adaptarnos, de vivir siendo cristianos en medio de la cultura de la bestia. Entonces empezaron a asimilar la cultura del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano exigía fidelidad por completo. Fidelidad a ellos, ¿verdad? Entonces, la bestia realmente es una cultura ideológica, satánica, que se opone a los valores del reino y al conocimiento de Dios. ¿Qué es la bestia? La bestia es la cultura, la ideología, la filosofía. En Apocalipsis, en esta primera escena que estamos viendo, que es la bestia del Apocalipsis, era la ideología del Imperio Romano. La bestia es la cultura del imperio poderoso que gobierna y establece una cultura de valores y establece unos principios de vida que mueven la vida de todo el mundo. ¿Qué es la bestia? La bestia es una cultura, la bestia es una ideología, la bestia es una filosofía de vida. Y ahora nos dice el Apocalipsis que detrás de esa bestia, de esa cultura, ¿había quién? ¿Había quién? Un dragón. ¿Sí? Mírelo, por favor, mírelo allí. Mírelo en el versículo 13, capítulo 4. Capítulo 13, perdón, versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado, ¿qué? Autoridad a la bestia. O sea, tenemos la bestia que es, ¿qué? La cultura del imperio, la filosofía, la ideología de vida, que era totalmente satánica. Pero detrás de esa bestia tenemos ¿a quién? A un dragón. Un dragón que fue el que le dio, ¿qué? Autoridad y poder a la bestia. Lo interesante es que el dragón está detrás del telón. El dragón está dando autoridad y dando poder. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón en Apocalipsis? Tratemos de encontrarlo allí mismo. Apocalipsis 12, versículo 9 nos dice quién es el dragón. Apocalipsis 12, 9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién fue el gran dragón? ¿Quién es en Apocalipsis? Satanás. O sea que ¿quién está detrás de la cultura? Miren el mensaje que Juan está transmitiendo a la iglesia perseguida. El apóstol Juan está diciendo: la cultura, la bestia, el imperio romano, la filosofía, la ideología, quien está detrás de todo eso, ¿realmente quién es? El diablo. Entonces le está diciendo a los cristianos: tranquilos, que quien está detrás de la persecución del imperio, quien está haciendo todo esto, es el diablo. Y un día ese diablo va a ser vencido y va a ser echado fuera, y los santos van a vencer. Tengan paciencia. Y de eso se trata todo el libro del Apocalipsis. Por eso el libro del Apocalipsis está lleno de frases como el que venciere, el que persevere hasta el final. Claro, si nosotros no entendemos todo esto, nosotros nos acercamos al Apocalipsis gringos, porque no tenemos un contexto histórico acerca del texto. Ya usted con esto, usted ya se puede acercar desde otra perspectiva al libro del Apocalipsis. Por eso el dragón y la bestia persiguen a la iglesia. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y aquí aparece la bella. Ya apareció la bestia, ahora tenemos en escena a la bella. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ahora, ¿quién es esa mujer? Mire, ahí dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer es la iglesia. Ahora sí empezamos a entender el Apocalipsis. No lo confunda con otra mujer que hay, que es la gran ramera, que se sienta sobre la ciudad de Babilonia. Ok, ahora ya tenemos una comprensión más clara de la bestia del Apocalipsis. Resumiendo, la bestia, el imperio romano, la cultura del imperio romano, y quien está detrás de la bestia gobernando esa cultura satánica es el diablo, el gran dragón. La primera escena es la bestia del Apocalipsis. Acabamos la primera escena. Tómese un break. Vamos a comerciales. Papel higiénico, hojas de Edén. No, ya. Segunda escena.
la bestia hoy. Claro, usted me dice, pastor, ¿y a mí de qué me sirve saber que la bestia era el Imperio Romano? Eso le servía a los cristianos de la iglesia primitiva. ¿A nosotros de qué nos sirve eso? Pues realmente, la bestia hoy, el libro del Apocalipsis es un libro escrito para ellos y para nosotros. Porque le voy a decir una cosa. Hoy también tenemos una bestia. Y hoy tenemos una bestia, como usted lo vio en la publicidad que enviamos a través del WhatsApp y de YouTube y del Facebook. Esa bestia moderna es más poderosa que la bestia del Apocalipsis. Sí, señor. La idea del libro del Apocalipsis es darle a entender a los cristianos que los creyentes deben resistir a la bestia que se manifiesta a través de la cultura de cada generación. Esa es la idea. Los creyentes deben resistir a la bestia. ¿Y qué es la bestia? Es la cultura, los valores que se manifiestan en cada generación. Una cultura, una ideología que la establece el gran dragón que hay detrás de toda bestia. Y hoy en día les decía que tenemos una bestia más poderosa. Porque la bestia de aquel entonces era solo el Imperio Romano. Era la cultura del Imperio Romano. La bestia moderna es una bestia con una cultura, con valores globalizados. Es una bestia global, una bestia mundial, una bestia que abarca el mundo entero. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad globalizada. Vivimos en una sociedad donde usted se da cuenta, por ejemplo, nos dimos cuenta que está pasando en Francia, ¿verdad? Que tenemos que orar por ese tema. Nos dimos cuenta que está pasando en esos países donde hay guerra también, que están siendo masacrados, donde mueren niños, donde es impresionante todo lo que está pasando en el mundo. Necesitamos orar por todos estos países, no solo por Francia, sino también por esos países. Nos estamos dando cuenta. Mire, a nosotros hoy en día asumimos valores y principios que países liberales de años atrás, 100 años, perdón, que nos dan tal vez 100 años de liberalismo, porque Colombia sigue siendo un país conservador, en esencia. Pero, por ejemplo, ya estamos aprobando la legalización de que parejas homosexuales puedan adoptar bebés, con todo el daño y el trauma que eso conlleva. Ya se está buscando legalizar que la cocaína, la marihuana sea de uso medicinal, y están buscando que las personas inclusive puedan cultivar en su casa hasta tanta cantidad de matas y que no les pongan problema. ¿De dónde viene todo eso? Es una cultura mundial, no es una cultura nuestra, por Dios, es una cultura globalizada. Son valores y principios que se están globalizando. Tenemos la bestia más poderosa, una bestia con valores globalizados, una bestia que tiene todas las herramientas del internet, de los medios de comunicación, donde fácilmente promueve. ¿De dónde salen los valores, los principios de la bestia? Salen de la televisión, salen de las novelas, salen de las películas, salen de las revistas, salen de los medios de comunicación, salen de la música. La cultura de la bestia se manifiesta a través de los medios de comunicación. Y no es que está diciendo que los medios de comunicación son malos, son buenos. Pero lo que pasa es que la bestia los ha cogido para promover su ideología y su cultura. Los ha tomado para eso. Entonces la bestia de hoy, si nos aterra la bestia del Apocalipsis, aterra la bestia de hoy, que es más poderosa. Yo le llamaría la evolución de la bestia. La bestia de Apocalipsis 13 ha evolucionado, como en las películas, ¿no? Y se ha vuelto más poderosa. Ahora sí es, ¡qué bestia! Os Guinness escribe en su libro: la combinación del capitalismo, la tecnología y las comunicaciones modernas han formado la civilización más poderosa que haya existido. La civilización con una cultura globalizada. Y esos valores se han globalizado. ¿Cuáles son los valores de la bestia moderna? ¿Cuáles son? Vamos a definirlos. Ustedes saben que estamos en algo que llaman la cultura posmoderna, ¿no? Ya no es la modernidad, ahorita estamos en la posmodernidad. O sea, los valores de esa cultura posmoderna, por ejemplo, uno de los valores es el egocentrismo. Mijo, lo que importa es usted. Usted tenga lo que quiera, consiga lo que quiera, en el tiempo que menos pueda para usted, y los demás no importa. El fin justifica los medios. Lo importante es que usted tenga, que usted viva bien, que usted esté tranquilo. Es una cultura egocéntrica. Es una cultura egocéntrica. La gente está allí metida para ella. Yo. El mundo soy yo.
¿Es una cultura materialista o no? Realmente este mensaje, ¿por qué arranqué con este mensaje que está dentro de la serie de sanidad bajo la superficie, la serie de sanidad interior? Es un mensaje de 4 mensajes que vamos a dar. Los siguientes son la cultura de esa bestia. Tú eres lo que haces. O sea, ¿qué eres tú? ¿Cómo te define el mundo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y eso te da posición o no en el mundo. Segundo mensaje, o el tercer mensaje más bien es, tú eres lo que tienes. Tú eres lo que tienes. Es decir, ¿qué tienes? ¡Ay! Tú eres una persona importante, tienes plata, tienes título. ¡Ay! Y el cuarto mensaje es, tú eres lo que otros piensan, basados en las tentaciones de Jesús, para que no se pierdan las siguientes predicaciones. Todo lo que le toca hacer a uno para que usted tenga acá 8 días. Bueno, y uno no sabe ni qué inventarse, hermano, para que la gente... Y antes te dirían, pastor, ¿de qué va a hablar? Pastor, ¿qué vamos a tratar? Ok, es una cultura materialista, es una cultura donde lo que importa es lo que tienes. El mundo te juzga por lo que tú tienes. Si tú tienes valor. El dinero te da una posición, una estabilidad social, una posición dentro de la sociedad. La seguridad del dinero, el poder, una excelente posición social y la buena salud son lo más importantes hoy en día. Sobre todo en la vida debes buscar lo que te dé mayor placer, confort y bienestar. Estamos en la cultura del confort y el bienestar para mí, que me sienta bien. Otro de los valores, el humanismo. Estamos en una cultura humanista. ¿Sabe qué dice el humanismo? El humanismo dice lo siguiente. El humanismo centra al hombre como el eje del universo y de todo lo que existe. Para el humanismo el hombre lo es todo. El hombre es el principio y el fin. El hombre es por quien existe todo. El humanismo va en contra del teísmo. El teísmo dice que Dios es el centro, que por Él fueron hechas todas las cosas, por Él existen y nosotros vivimos para Él, no Él para nosotros. El humanismo dice lo contrario, tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante. Dios no importa en tu vida. La vida es todo lo que hagas aquí en la tierra, esa es la vida. Eso es humanismo, eso es humanismo. Otro de los valores de la cultura posmoderna, el pluralismo. ¿Sabe qué es el pluralismo? El pluralismo es la aceptación de todas las ideas como una verdad relativa. Es decir, el pluralismo dice, ¿usted qué cree? Si usted cree eso, eso está bien. O sea, el pluralismo acepta todas las ideas como verdaderas. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar otro principio, ¿sí? Pero entonces el pluralismo dice, mire, el cristianismo solo es un camino más a la búsqueda de Dios. El cristianismo es una elección más. Cristo es si quieres elige a Cristo, si quieres otra cosa, pero todos los caminos llevan a Dios. Eso es el pluralismo, ¿no? El pluralismo. Todos los caminos llevan a Dios. Usted crea lo que quiera, yo creo lo que quiero, es su verdad y mi verdad. Y ahí llegamos al otro principio de la sociedad posmoderna. ¿Cuál es el otro principio? El relativismo. ¿Qué es el relativismo? No existe una verdad absoluta. Depende de lo que usted crea. Lo que usted crea, para usted, esa es su verdad y esa está bien. Lo que yo crea es mi verdad, respete mi verdad y está bien. Entonces, ese es el relativismo. No hay verdades absolutas. ¿Qué cree usted? Si usted cree eso está bien, hágale. ¿Ok? Y la última, otro principio, el pasotismo. Yo sé que de pronto usted sí no ha escuchado este término. El pasotismo, ¿sabe qué significa? Desinterés. Vivimos en una cultura desinteresada. No le importa nada. Que hubo ataque terrorista en Francia. Eso les pasa. Que la gente está muriendo, está matando de guerras por allá. Que se maten. Con tal de que aquí no me llegue un misil, todo bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, es una cultura desinteresada. El mundo que se muera, como es una cultura egocéntrica, lo importante es que yo esté bien. Gracias. Esos son los valores de una sociedad posmoderna. Esa es la bestia moderna. Una bestia con unos valores impresionantes. Una bestia que transmite los valores por todos los medios de comunicación, donde la gente se ha creído el cuento, donde todo el mundo vive la vida según estos principios y valores, sin ni siquiera decir los voy a aceptar, no, los aceptan pasivamente y viven en medio de ellos sin saber que detrás de todo eso está el diablo. ¿Saben por qué? Porque al diablo no le interesa ser famoso. ¿Cuántos se acuerdan de la otra vez que nos decían, no, es que el diablo se apareció en Juanchito, ¿verdad? Y que se apareció y que sí, que... Y dije, bueno, si se apareció no sé, pero yo solo sé una cosa, al diablo no le interesa ser famoso. El diablo entre menos crean en él, para él mejor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo llama el príncipe de las tinieblas y las tinieblas trabajan en lo oculto. Para que la gente no se dé cuenta que los está manipulando, que él ha establecido una cultura, por eso él está detrás del telón. La cultura está al frente, pero él está detrás, sin que la gente se dé cuenta.
Nadie se da cuenta, pero él está manipulando. Jesús le llamó el príncipe de este mundo. La iglesia no puede subestimar el poder de Satanás a través de la cultura. Las personas nadan, miren, este es el síndrome de la pecera. Los peces nadan, o el síndrome del pez en el agua. Los peces nadan y ¿ustedes creen que los peces saben que están en el agua? ¿Los peces saben que hay una corriente en el agua que los está llevando? ¡No! Usted sabe eso, el pez no. El pez no más nada. Pero el pez no sabe nada de nada. El pez nada en la cultura. Así está viviendo la gente nada en una cultura que los lleva, en una corriente que los lleva, y la gente nada, lo más de delicioso, pensando que la vida está bien, que todo está chévere, nada en medio de esa cultura, sin saber que el final de esa cultura es llevarlos a la condenación y a la destrucción eterna. El fin del dragón detrás de la bestia, que es la corriente cultural, es llevar a todos a través de esa corriente que influencia sus comportamientos y pensamientos a la condenación eterna y a la destrucción de sus vidas. Por eso el gran dragón está detrás. Satanás sigue estando detrás de todos estos principios, de todos estos valores posmodernos. Pablo sí nos habló de esto. Efesios, póngale un separador a Apocalipsis, porque seguimos en Apocalipsis. Pero mire Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente. ¿Siguiendo qué? La corriente, la cultura, la corriente de este mundo. Está hablando de una cultura. Esa cultura, dice, está conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales ustedes estuvieron en otro tiempo, en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo nos habla que hay una corriente de este mundo, hay una cultura. Está hablando de la bestia. Hay una bestia, una cultura, una corriente. ¿Y qué hace la corriente? ¿Qué hace una corriente? ¿Qué hace una corriente? Una corriente arrastra, empuja a todo mundo hacia una dirección. Cuando el viento sopla en una corriente determinada, él arrastra todo. El objetivo de la corriente es arrastrar a una misma dirección. Usted sabe cuál es la dirección en la que el gran dragón está arrastrando con esta corriente hacia la perdición. Y dice Pablo que detrás de esa corriente, ¿quién está? Mire, dice, esa corriente está conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo, el que gobierna la cultura. Pero también nos dice a qué lleva esa cultura. Nos dice, esa cultura en la que ustedes vivían antes, que lo único que hace es satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Entre los cuales ustedes estaban antes satisfaciendo los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué desata esa cultura? La ira de Dios sobre una generación rebelde. ¿Qué es lo que Satanás busca? Poner a todo mundo sobre la ira poderosa, sobre la ira santa y justa de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz? Que usted y yo nadamos en medio de esa corriente. Gracias. Usted y yo nadamos. O sea, usted y yo estamos, quiéralo o no, en medio de esa cultura. Los cristianos, o sea, nosotros quisiéramos vivir en un mundo aparte. ¿Ustedes recuerdan una predicación que una vez hablábamos que se llamaba Cristianópolis? Los cristianos queremos nuestro mundo ideal. Todo sea cristiano. Papel higiénico cristiano, jabón cristiano, universidad cristiana, ¿sí? Todo con nuestro valor. Pero no, usted y yo estamos en medio de un mundo que lo gobierna una cultura satánica que le llaman la bestia del Apocalipsis, que es más poderosa que la bestia de la iglesia primitiva. Usted y yo habitamos dentro de esa cultura diseñada por la bestia. La pregunta es, ¿cómo vivimos dentro de esa cultura? Jesús nos lo dice, Juan capítulo 17, búsquelo. Juan 17, versículo al 18. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció. Es la oración que Jesús está haciendo por sus discípulos y una oración extensiva hacia los discípulos que ellos tendrían. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino ruego que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Nótese que lo primero que Jesús dice es, Señor, guárdalos porque ellos no son.
Entonces, lo que quiere decir es que nosotros vivimos una cultura, pero no le pertenecemos a esa cultura. Es decir, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Como Jesús dijo, como tampoco yo soy del mundo, aunque estoy en el mundo en este momento. Entonces nosotros realmente, ¿sabe qué estamos haciendo? Yo le voy a decir a usted qué estamos haciendo. Nosotros estamos nadando en contra de la corriente de la bestia. Por eso la iglesia primitiva fue tan perseguida, por nadar en contra de la corriente cultural. O sea que usted no espere que usted le caiga bien a todo mundo, porque usted va a llegar a hacer sentir mal a mucha gente con su comportamiento y su forma de pensar. Ahora, la cultura gay no está enojada, enchichada contra nosotros los cristianos, porque no nos vamos a quedar callados frente a este tema. Estamos trabajándole al referendo y como iglesia nos vamos a unir al referendo, que es el único camino que nos queda para que se retroceda o se le dé reversa a esta ley que aprobaron. Para que toda Colombia elija. No solamente 5 personas de la corte tomen una decisión tan delicada como esta. No podemos ser pasotivistas, o sea, no podemos ser desinteresados del tema. Necesitamos 3 millones de firmas, yo creo que los podemos conseguir. Como iglesia le vamos a dar a cada uno un formulario, el que quiera, para que usted se vaya a su universidad, porque el 85% de Colombia, yo ya tengo ahí el formulario original, el 85% de Colombia está en desacuerdo. Es más, hay homosexuales tan honestos que ellos mismos dicen, es increíble que tomen, yo leía en estos días que uno decía, increíble que tomen esa decisión. Un niño realmente necesita un papá y una mamá. ¿Usted imagina la crisis que un niño crezca y que vea a 2 hombres ahí, cuál es papá y cuál es mamá? 2 barbados ahí. Es un trauma. Dígame, mamá. En serio, es un traumático. Entonces hay que hacer algo. Con todo respeto de los que han tomado la decisión de seguir esa línea de homosexualismo, que sabemos que es un pecado delante de Dios. No es que se estén violando sus derechos, lo que no queremos es que se le violen los derechos al niño, porque el niño tiene derecho a tener una familia conformada por papá y mamá. Entonces hay que hacer el trabajo. Entonces la cultura de la bestia es una cultura humanista, la cultura del reino no. El mundo dice lo importante es el hombre, eres tú. Nosotros decimos no, lo importante no soy yo, lo importante es Dios y lo que Él piense. Dios no vive para mí, yo vivo para Él. ¿Ves? Somos de una cultura teocrática, Dios es el centro. El mundo es egocéntrico, nosotros decimos no, el egocentrismo no es de Dios. Dice la Biblia que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Los demás llegan a ser más importantes que nosotros mismos. La cultura de la bestia es una cultura desinteresada, nosotros decimos no, está pasando esto, hay que hacer algo. La cultura de la bestia es una cultura pluralista. La bestia se admite, ¿no? Cualquier tipo de ideología. Nosotros decimos, nosotros no somos pluralistas. Nosotros creemos que hay un solo camino al cielo y es Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una verdad que conduce a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Hay una verdad que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El único camino es Cristo. El mundo es relativo. El mundo dice, bueno, todo depende. La verdad sí. Para ti es la verdad lo que tú creas que es la verdad. Nosotros decimos, no, la verdad para nosotros, la verdad absoluta es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es nuestra fuente de autoridad. Entonces vivimos una cultura. Claro, la gente cuando nos escucha dice, estos manes están locos. Estos manes están locos. No nos entiende. Y el apóstol Pablo dice que la cruz es locura para los que se pierden. La gente no entiende nuestra manera de pensar porque pertenecemos a otra cultura. Porque pertenecemos a otra cultura. Señor dijo, ustedes no son del mundo. Pero también luego dice, Padre, yo oro para que los santifiques en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Tu palabra, dice Jesús, es la verdad. Mi hermano, lo único que nos puede cambiar el chip y la cultura es la palabra. Si un cristiano no estudia la Biblia, ese cristiano está sumergido todavía en la cultura del mundo de la bestia. Porque la Biblia es nuestra constitución, pertenecemos a otro reino y la constitución de ese reino es la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos formatea, la Biblia nos cambia el chip, la Biblia nos enseña a pensar como Dios quiere que pensemos. La Biblia es nuestra fuente de autoridad que nos santifica, dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero también sigue diciendo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué? Del mal. El deseo de Dios no es sacarnos de esa cultura, es que vivamos en ella, pero con otra mentalidad diferente. ¿Tenés eso, no? O sea, el deseo de Dios no fue sacarnos de la cultura. El deseo de Dios es que vivamos en esa cultura, pero con una mentalidad diferente. Oiga, ¿y cómo es de extraño
cuando uno convive o pasa tiempo con gente de otra cultura. ¿Cuántos han tenido la experiencia de estar con gente de otra cultura y usted siente como un choque, ¿no? Como que, ¡pah! Como que nosotros, por ejemplo, tenemos unos amigos pastores que son brasileros. Usted sabe que aquí en Colombia, cuando uno invita a alguien a su casa, en Colombia cuando usted invita a alguien a su casa, pues uno trata de atenderlo lo mejor posible, ¿no? Por lo menos yo cuando invito a alguien a mi casa, yo me esfuerzo y yo digo, no, ese día hacemos el aseo de toda la vida. Ese día uno va, uno limpia, ay, el baño, porque va a venir alguien. Uno va y compra, uno dice, ¿qué les tenemos? No, esta comidita, comprémosles esto. Bueno, el que quiere atender bien, ¿no? Comprémosle esto, que se sientan bien, los muchachos si vienen, esta familia que viene, que se sienta chévere en la casa. Y uno trata de atenderlos al máximo. Uno les sirve, ¿verdad? Uno llega y les sirve, uno le lleva a la mesa, le pone la cuchara, por uno le daría la comida. Ay. Esa es nuestra cultura, ¿verdad? Y es interesante que cuando nosotros, por ejemplo, vamos donde nuestros amigos que son de otra cultura, la cultura ya es no, cada uno se sirve. Entonces yo recuerdo la primera vez que yo llegué, yo vi que ese comedor estaba lleno de cosas y yo era esperando con una pena a qué horas como y con un hambre. O lo peor, ¿no? Cuando usted tiene harta hambre y usted, como que usted mira quién arranca. Y yo vi que ellos empezaron a comer. Y yo, no, pues yo espero a que me sirvan. Cuando al rato dicen, ¿y por qué no comen? Pues porque no nos han servido. No, es que en nuestra cultura no es así. En nuestra cultura cada uno se sirve lo que quiera. Y yo, ay, me hubieran dicho eso hace rato. Claro, uno se siente raro cuando está con otra cultura, pero es que esa era así como ellos se sentían raro con nosotros, nos miraban como, ¿y estos a qué hora van a comer? Es que no tienen hambre, no les gusta la comida. Hay un choque cultural. Realmente eso es lo que los cristianos estamos viviendo. Tenemos una cultura diferente y estamos conviviendo con gente de otra cultura. Eso es un choque, hermano. Por eso cuando usted de pronto no le caiga bien a alguien, no se sienta mal, pues nuestra esencia es así. Nuestra mera manera de pensar y de vivir la vida va a hacer sentir mal a mucha gente que no quiere renunciar a su manera de vivir para entregar su vida al Señor. Ojo, sin ser legalistas, sin ser condenadores. ¡Ay, te vas a ir al infierno! ¿Oís? ¡Ay, el fuego te está ardiendo! Mira, la paila está caliente por vos. Jesús no ruego que los quites del mundo, solamente te pido que los guardes del mal. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿No hubiera sido más fácil? Porque es incómodo vivir en otra cultura, ¿no? Es incómodo, ¿cierto? Vivir en una cultura que no es la nuestra. Oye, ¿no hubiera sido más fácil que recibamos a Cristo, nos convertimos y nos vamos para el cielo de una vez a nuestra cultura? ¿No? ¿Se imagina eso? Se hace la oración de fe y se muere. Se va para el cielo. ¿Por qué Dios no hizo las cosas más sencillas? Lo deja uno en esta pecera con una cultura contraria, diferente. ¿Saben por qué? Por lo que Él dice luego. Como tú me has enviado al mundo, yo los envío al mundo. Le voy a dar un dato clave porque usted todavía está en esta tierra. Usted es un infiltrado. Usted es un infiltrado en esta cultura. Dios lo dejó aquí para que usted desbarate el sistema. Para que usted sencillamente saque a otros de esa cultura. Saque a otros de ese engaño y le diga, hey, vas en una corriente que te va a llevar a la condenación y te estás dando cuenta que a vos te está manipulando el diablo y la gente procede al arrepentimiento y se entrega a Cristo. Estamos aquí para eso, por eso no nos hemos muerto, por eso no nos vamos al cielo. El apóstol Pablo lo dejó muy claro cuando dijo, yo ya terminé mi carrera, he acabado la fe, he hecho lo que Dios me dijo que hiciera, estoy listo para ir al reino donde está mi cultura. Usted y yo todavía somos infiltrados en esa cultura. Por eso, la tercera y última escena de esta película es el ataque de la bestia. ¿Cómo es la tercera escena? El ataque de la bestia. ¿Usted cree que la bestia se va a quedar tranquila con usted? No, ni lo sueñe. Satanás tratará a toda costa de hacerle retroceder a usted en la fe, de sacarlo, de quitarlo del juego. A la iglesia primitiva la quería quitar del juego a través de la persecución y a muchos quitó del juego. Por favor, lea Apocalipsis 12:17. Mire la ira del gran dragón y de la bestia.
contra el pueblo de Dios. Entonces, el dragón se llenó de ira. ¿Se llenó de qué? De ira contra la mujer. Y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Juan está tratando de darle ánimo a una iglesia perseguida. Y le está diciendo, miren, quien nos está persiguiendo, quien nos está tratando de hacer renunciar a su fe, de que ustedes vayan atrás, es Satanás detrás del imperio romano. Está tratando de infundir ánimo. Es más, cuando uno lee esos capítulos nos da cuenta que él les dice, mire, si es necesario perder la vida, piérdanla, porque esa es la paciencia de los santos. Ahora, la bestia y el dragón siempre tratarán de destruir a los cristianos, porque los cristianos son gente que está tratando de destruir su sistema. Somos enemigos. Por si usted no lo sabía, les voy a desayunar a algunos esta noticia. Usted se convirtió a Cristo y usted se metió en un problema, porque usted se convirtió en un infiltrado. Y usted está en una guerra. Si no quiere entenderlo, no importa, pero usted se metió. Dice la Biblia en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Nos metimos a una guerra de dimensiones eternas, grandísimas, espirituales. Y la bestia tratará de sacarlo a usted del juego. Tratará de sacarlo. Ahora, la bestia no nos puede atacar como atacó a la iglesia primitiva. Por lo menos aquí en Colombia no. Porque aquí en Colombia las leyes nos protegen. ¿Cuántos saben que tenemos libertad de culto? Podemos adorar a Jesús. Es más, hoy en día es hasta bacano ser cristiano, es una moda. A ellos los echaban de los trabajos, los mataban. Los echaban de sus familias, de sus casas. A nosotros nos dicen, ¿usted es cristiano? ¡Qué bueno! Yo también. O sea, la bestia no nos ataca de esa manera. Por lo menos no lo ha hecho. Entonces la bestia cambió la estrategia. El objetivo de la bestia ahora es seducir a la bella. Por eso el mensaje se llama La Bella y la Bestia. La estrategia de Satanás hoy en día es que la iglesia, que los cristianos, que los creyentes asuman su ideología, hagan una fusión entre lo que ellos creen y lo que la bestia impone en la sociedad. Se fusionen los valores del reino con los valores sociales de la bestia. Lo que Satanás está haciendo es tratando de cautivar el corazón de los cristianos para que piensen como piensa la cultura. La bestia está tratando de seducir a la bella. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos cristianos han cedido a la tentación y han abrazado la filosofía de la bestia. Entonces encontramos a muchos cristianos, por ejemplo, que son humanistas. Encontramos muchas iglesias, muchos predicadores. Encontramos mucho cristianismo, que es un cristianismo humanista. ¿Y cuál es el cristianismo humanista? El que coge a Dios y coge el humanismo. Entonces, para el cristianismo humanismo lo que importa no es Dios, sino uno. Entonces, Dios existe para bendecir. Se llama el cristianismo de la bendición. Yo soy el centro. Dios existe para mí. Y ese es el cristianismo que vive mucha gente. Es un cristianismo humanista. No están dispuestos a renunciar, no están dispuestos a dar su vida. Dar la vida por Cristo. Oiga, lo importante soy yo. Él vive para mi bienestar. Él existe para hacerme sentir bien. Porque es que, pastor, yo tengo que sentirme bien. Yo tengo que sentir paz, gozo. Porque Dios existe para eso. La iglesia primitiva no pensaba de una manera humanista. Estamos para perder la vida por el Señor. Hoy en día vemos muchos cristianos egocéntricos. Ellos son el centro. Yo lo he dicho, el cristianismo de la oveja caprichosa. El cristianismo, bendíceme, sáname, ayúdame, libérame, todo es para mí. La oveja caprichosa. Un cristianismo egocéntrico donde uno es el centro y no Dios. Ay, donde Dios no lo bendiga. No vuelvo a esta iglesia porque Dios no me bendice. Ay, no me miran bien. Ay, un hermano me miró feo. Querría ver yo a la iglesia primitiva hablar de estas cosas cuando estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Muchos han abrazado un evangelio desinteresado. Lo importante es lo que pasa en la iglesia. Mientras aquí no nos caiga un misil, sigamos danzando, remolineando. Ahí está bueno, ¿no? Y en Francia, que se mueran. Y por allá en esos países de guerra, que se mueran. Y que los homosexuales adopten hijos, que se muevan, que lo hagan. Nosotros que nos dejen, mientras no nos cierren la iglesia y podamos seguir danzando, qué chévere, póngame otra vez el disco, remolineando.
Entonces vemos un cristianismo desinteresado. Vemos un cristianismo pluralista, ¿no? No importa, lo que tú piensas está bien, ¿sí? Un cristianismo que acepta todo tipo de ideologías. Mire, es interesante cómo las ideologías orientales, las ideologías paganas han filtrado el cristianismo. Y hay una serie de doctrinas, yo no le llamaría doctrinas, hay una serie de filosofías cristianas que son una mezcla de filosofías orientales con la palabra de Dios. Leía sobre un pastor que le gustaba mucho el hinduismo, sí, antes le gustaba mucho esto, y cuando se volvió pastor, dijo, hombre, pero si el hinduismo tiene cosas buenas, ¿por qué no cogemos cosas del hinduismo, le ponemos versículos bíblicos, hacemos que la Biblia diga eso, que no quiere decir, y listo, armamos una doctrina? Y empezaron a salir doctrinas raras. Y como estamos en el mundo de la globalización, entonces esas doctrinas se globalizaron. Por ejemplo, ¿cuántos saben que hoy en día existe una filosofía que es la filosofía del pensamiento positivo? Bueno, hoy en día en la posmodernidad está más estilizada, le llaman programación neurolingüística. Y vaya a ver cuánto cuesta un seminario de esos. ¿Y qué es la programación neurolingüística? Cristianamente es el pensamiento positivo. Hay una prédica de esto en YouTube que dimos hace poquito que llama ¿Tienes fe o piensas positivo? La puedes escuchar. Lo que ha hecho es, no, mira, solo piensa. ¿Tú quieres algo de Dios? Yo me he leído la otra vez un libro cristiano sobre esto. Todo el libro decía lo mismo. Piénsalo, ¿no? O sea, si quieres que Dios te dé algo, visualízalo, defínelo. Si quieres una novia, ¿cómo va a ser esa novia? ¿Qué color de ojos? ¿Cómo es el cabello? Si tiene piojos o no. Visualízala hasta que la tenga perfectamente. Cuando la tengas visualizada, decláralo, háblalo y Dios te lo va a dar. Pensamiento positivo. Para el pensamiento positivo, no importa, solo piénsalo y decláralo. Si Dios no quiere o si no es la voluntad de Dios, si no está dentro de la soberanía de Dios, no importa. Piénsalo, créelo y decláralo. Esa es fe. Escuche la prédica de ¿Tienes fe o piensa positivo? Ahí aclaramos el tema. La teología de la prosperidad, ¿de dónde salió? Es un sincretismo de capitalismo con religión. Claro, como estamos en una cultura que va a aceptar esos valores, son unos valores muy aceptados en medio de esta cultura porque son valores culturales. Entonces no, Dios quiere darte plata, Dios quiere hacerte el hombre más rico, Dios quiere, ¿de dónde viene eso? De la fusión de ideologías seculares con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sean aceptadas dentro de la cultura de la bestia, para que como cristianos seamos aceptados y ganemos más gente. Qué chévere, qué bacano. Encontramos cristianos relativos. El cristiano relativo es el que dice, mira, la Biblia dice eso, pero pues si tú piensas lo contrario, tranquilo. Sabemos que la Biblia dice eso, pero tranquilo, si le está yendo bien, hágale. Una vez, alguien hablando con mi pastor le decía, mira, es que, pastor, tengo este y este tipo de situaciones en los negocios. El pastor le decía, ven, pero mira que la Biblia dice esto, que hay que ser honesto, que hay que hacer esto. No, pastor, ya vi que con usted no puedo hablar. Porque una cosa es la Biblia y otra cosa son los negocios. Relativismo cristiano, ¿no? O sea, la Biblia dice eso, pero pues yo no lo veo así. A mí me parece que todo depende. Relativismo. Entonces, ¿qué ha hecho la bestia? Ha seducido a mucho creyente. Y mucho creyente es cristiano, pero su mentalidad es una ideología secular de la bestia. Y eso es lo que vamos a estar tratando en el resto de predicaciones de este tiempo. Y a esto se refería el apóstol Juan cuando decía en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, míralo allí dice, y oí la voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban sus plagas. Dios deja muy claro en su palabra que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, que no tiene ninguna comunión Satanás con el Señor, no hay ninguna comunión. Por eso dice, no se unan en yugo desigual, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no la hay, no hay un punto intermedio, son opuestos, son contrarios. Vivimos para Dios o vivimos para el mundo. O su vida le pertenece a Dios o su vida le pertenece a la bestia. No hay un punto intermedio. Y qué triste es ver cómo la iglesia ha sido filtrada, cómo la iglesia ha sido seducida por la ideología satánica y por los valores de la cultura posmoderna. Conclusión. Aunque vivimos en un mundo controlado por la bestia,
usted y yo pensamos diferente. Porque nuestro pensamiento no es un pensamiento de la cultura, sino es un pensamiento que Dios nos ha enseñado cómo tenemos que pensar y ver la vida. Es un pensamiento totalmente en contra de la corriente. Porque en últimas, lo que define a quién adoras no es que vengas a la iglesia, no es que cantes las canciones. Lo que define a quién adora tu corazón es lo que tú creas, son los valores y los principios que tienes y es la manera en que tú vives tu vida. Esa es tu adoración. Por eso Pablo le llama el verdadero culto. Yo creo que nuestra oración hoy en día, en medio de tanta apostasía, de tanta ideología que se ha entrado dentro de muchos cristianos, nuestra oración debería ser la misma oración de Jesús por sus discípulos. Señor, no nos quites del mundo hasta terminar la tarea, pero guárdanos del mal. Guárdanos de beber la filosofía, la ideología de la bestia. Guárdanos de tener unos valores, unos principios que nos puedan guardar, que te puedan adorar, que te puedan honrar a ti. Ayúdanos en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra humanidad. Ayúdanos a ser fieles. Guíanos por tu espíritu y por tu palabra, Señor. Tener un corazón temeroso de caer en la corriente de la bestia. Que la bestia no seduzca a la bella. Ya ven por qué el mensaje se llama La Bella, la Bestia.